Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Gracias por acompañarnos en este espacio periodístico Charlas con Darío. Hoy con dos importantes líderes de una colectividad que ha ido creciendo y fortaleciendo procesos, pero que también ha tenido sus altibajos, y hoy vamos a hablar de estos procesos con representantes del Polo Democrático en Barrancabermeja y Santander, como es el diputado Roberto Esmalvas Cruz, y con Pedro Chaparro, quien ahora es el presidente de la colectividad. Bienvenidos, señores, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bueno, de amarillito los dos. Claro, el color siempre. El color, ¿de qué significa? A ver, la esperanza del verde, el amarillo es como la alegría, la conjugación. Y la prosperidad, dice. Bueno, muy bien. A ver, diputado, ¿cómo avanza el partido en Barrancabermeja y Santander con su presencia? Y hoy, pues, después de esta oportunidad de reoxigenar con un nuevo proceso del Congreso del Polo y las nominaciones a sus cargos, ¿no? Bueno, digamos que el Polo ha hecho una renovación que creo que ha sido importante. El hecho de que hoy tengamos a Pedro Chaparro como presidente del Polo es una prenda de garantía de adelantar ese proceso de unidad y alternativo en Barrancabermeja, de consolidar la línea política que ha definido el ideario de unidad del Polo, que fue lo que se consolidó en el cuarto congreso que se realizó en Bogotá, que finalmente terminó uniendo a todo el Polo y que ya tiene unos reflejos claros, como el hecho de que la doctora Clara López nuevamente está repuntando como la opción más importante para la alcaldía del Distrito Capital. Nosotros aspiramos que con este proceso, dándole la oxigenación con estos nuevos representantes, esta nueva dirección, pudiéramos aumentar nuestra participación en el Consejo de Barrancabermeja, mantener la credencial para la Asamblea Departamental, aumentarla también si es posible, y tener una alternativa para la alcaldía de Barrancabermeja, bien del Polo o bien en una alianza con sectores que estén dispuestos a hacer un programa en la línea del ideario de unidad del Polo que defienda los intereses de Barrancabermeja, y a ver si podemos lograr consolidar, a sacarla de este marasmo en la que desafortunadamente nos ha metido la administración, que afortunadamente ya está para terminar. Bueno, Roberto, Pedro Chaparro pues ha sido un líder muy reconocido en Barrancabermeja, en los sectores populares, pero es hoy importante pues recordar un poco de esa pequeña bibliografía, hoja de vida, para saber quién hoy asume el liderazgo de esta colectividad en el puerto petrolero. Pedro. Gracias, Idami, por la oportunidad, gracias, Enlace, a Charlas con Darío. Bueno, Pedro Chaparro es un ciudadano de Barrancabermeja, en primer lugar. Segundo, aquí no solamente nací, sino que me crié, me forjé, aprendí de las luchas de los trabajadores, de las luchas sociales, a lo que debe un ciudadano aportarle a su ciudad, a su región. Ese es el compromiso. He sido un defensor de derechos humanos, he sido un dirigente sindical y desde el nacimiento del Polo he estado, como dice, con el Polo Democrático Alternativo. No había estado ocupando esta cargos, como dice dirección, porque estaba mucho más dedicado a unos procesos organizativos de los trabajadores y de nuestra opinión política, poder y unidad popular. Pero somos un convencido de que Barrancabermeja merece una mejor suerte, que los pobladores de Barrancabermeja no pueden seguir siendo tratados indignamente como hemos sido, y que es el compromiso de nosotros como barranqueños estar en esa justa causa. Para mirar lo que se va hacia adelante, hay que mirar también un poco pues los procesos y evaluar condiciones de mejorar, de replantear cosas y de sobre los errores, ¿no? Que muchas veces se cometen, pero también es importante pues recordar el proceso y el avance del Polo. En los últimos años han estado ustedes en el poder, han estado cerca al poder, han podido tener esa posición de decisión. Barrancabermeja siempre ha sido como de ese corte de pensamiento de izquierda, democrática, llamémoslo así, no sé cómo ustedes lo pueden manejar exactamente el término, pero que han estado al lado de las comunidades, pero han podido incidir en los procesos electorales y de toma de decisiones importantes, ¿cierto? Caso el doctor Edgar Cote Gravino, que recibió el aval de ustedes, el actual alcalde Elkin Bueno Altaona recibió el aval de ustedes en una colectividad con otros partidos, ¿cierto?
¿Cómo les ha ido en esa trayectoria y cómo replantean hoy para poder mejorar más? También teniendo en cuenta de alguna manera que se tuvo unas brechas de credibilidad o de falta de credibilidad en muchas comunidades que sintieron que se cometieron errores. Pero digamos que los partidos, como la vida está hecha de la experiencia, y la experiencia es una acumulación de conocimientos, de aciertos y errores. El polo ha tenido más aciertos que errores y por supuesto también ha tenido estos errores. Primero quiero precisar, el polo democrático alternativo no fue el que le dio el aval al difunto Edgar Cote. Fue el otrora PDI y fundamentalmente más que el PDI fue Gustavo Petro. Gustavo Petro fue el que directamente le dio el aval a Edgar Cote. Y también así como se lo dio, se lo quitó también, porque posteriormente le hizo todos los cuestionamientos y le retiraron el aval. En el caso de Elkin Bueno, el polo, por una decisión mayoritaria, nosotros estuvimos en contra de eso, nosotros, digamos, la tendencia nuestra, la de Roberto Malva, la que representamos nosotros aquí en Barranca Bermeja, nosotros votamos en contra y perdimos esa decisión democrática en el polo y pues la aceptamos porque fue una decisión democrática en eso. Sin embargo, tenemos que lamentar que habiéndola perdido nosotros esa decisión, el tiempo nos haya dado la razón. Nosotros no consideramos correcto que al doctor Elkin Bueno se le hubiera dado el aval. No obstante, tenemos que también asumir las responsabilidades políticas de esa decisión que hubo y la hicimos también a tiempo. Porque yo quiero recordar que la doctora Clara López le retiró el aval a Elkin Bueno y el respaldo en unas declaraciones públicas que ella hizo presencialmente aquí con el senador Jorge Enrique Robledo. Lamentablemente en unas situaciones internas aquí se desconocieron eso y se presentaron todos los problemas que había, pero como lo dice Pedro Chaparro Público, pues esas son cosas internas que nosotros debemos evaluar y el resultado de esta nueva junta directiva del polo en Barranca Bermeja es el resultado de esas críticas, de esas observaciones o de esas rectificaciones. Yo pienso que esas son unas rectificaciones históricas que está haciendo el polo. Vamos para un nuevo proceso y hemos dicho que nuevo proceso, no más Elkin en Barranca Bermeja. Ese es el planteamiento que nos hemos planteado en el polo democrático actualmente. En esa colectividad, de esa nueva estrategia de figura directiva, ¿quiénes están al lado de Pedro Chaparro? Bueno, el polo es una sumatoria de tendencias políticas. En lo que es la coordinadora municipal de Barranca Bermeja están presentes todas las tendencias políticas. Somos 25 miembros. De esos 25 miembros se nombraron 15 en el Ejecutivo. Podemos decir que casi la totalidad de las tendencias políticas están en el Ejecutivo Municipal. ¿Quiénes están ahí? Pues aquí está Roberto, que es uno de los que me acompaña, el compañero John Jairo Castilla, que es el actual secretario, se encuentra también Saulo Lizarazo, se encuentra el compañero Yasser Cruz, Gladys Méndez, está Brian Cárdenas, está Erwin Ramírez, Jacqueline Jiménez, antigua comité ejecutivo, Ramón Rangel, está el compañero Merlano Edinson, y se encuentra también Osvaldo Guayasamín. Sí, señor. Se encuentra el compañero de la tendencia que ayer estuvimos hablando con él, que llegó por primera vez a la reunión, Alex Trejos. Sí, señor. Y otros sinnúmero de compañeros. Lo importante es que en el Polo Democrático Alternativo, hoy del Ejecutivo Municipal, hay reconocidos líderes sociales, políticos, gente con experiencia en todo esto, de no solamente la lucha política, sino la lucha social. Eso es lo fundamental. Muy importante. Bueno, vamos a ir a una pausa y retornamos en pocos segundos a este espacio periodístico. Medcol Limitada, servicio atornillado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad.
Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. ABCD. Michelle, tan linda que es la Ciénega San Silvestre. Sí, es muy bonita y aquí tomamos agua todos los barranqueños. Qué pesar que hay tanta basura y no cuidemos la ciénaga. X, Y, Z. Papitos y mamitas, cuidemos la ciénaga que es nuestro futuro y nuestra vida. Empresario, comerciante. En la Cámara de Comercio de Barrancabermeja le asesoramos y trabajamos para hacer más fácil su actividad comercial. Visítenos, calle 49 1270. Llámenos al PBX 6020202. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, unidos por la competitividad. Continuamos en este espacio periodístico hoy con Roberto Esmalvaz Cruz, diputado santanderiano en representación del Polo y su nuevo presidente de la colectividad en el puerto, Pedro Chaparro. Bueno, estos procesos políticos son muy importantes porque hacen parte de la vida, de la cotidianidad de los seres humanos. O sea, la política es algo inherente al ser humano y como tal, pues también nos cometemos errores, tenemos la posibilidad de replantear y mejorar. En esta estancia, en estos logros que se han dado y pues en lo que ha avanzado el Polo en Barrancabermeja, ¿qué podemos destacar frente a los procesos sociales, más allá de las individualidades o representaciones que se puedan tener? ¿Qué se ha podido destacar del Polo para decir, pues Barrancabermeja merece tener un partido que se tenga que seguir creciendo, ¿no? Yo creo que lo importante del Polo es que el Polo es el único partido que siempre está en las luchas de la gente, de cualquier sector, de los trabajadores, de las comunidades y del empresariado. Es decir, se ha destacado. Si un empresario ve que están amenazadas sus derechos, sus reivindicaciones, su situación económica y ve que hay la necesidad de una lucha, al primer partido que va a buscar es al Polo. No van a buscar a los otros partidos, porque los otros partidos generalmente viven la política de manera distinta, viven al lado del poder, al lado del poderoso, al lado del que toma las medidas, al lado que toma las medidas contra la población. Entonces difícilmente salen a la lucha, siempre buscan. Y por su condición natural, el Polo también está en las luchas de los trabajadores. El Polo ha venido liderando y uniéndose con muchos sectores en la defensa, por ejemplo, de la necesidad de la modernización de la refinería, que es un problema grave con las decisiones que acaba de tomar la empresa colombiana de petróleo, Ecopetrol, con la última entrevista del presidente. Sí. Definitivamente el proyecto no va. La USO está librando una lucha por la gente que están votando ahora, entonces el Polo es el partido que está allí. En la lucha que muchos sectores dieron, por ejemplo, sobre la cosa de la disposición final de basura, de la defensa de los ecosistemas, el Polo es el que está allí. Los sectores agrarios están luchando, se están moviendo, se están en la carretera, el Polo es el que está allá. Digamos que el Polo es el partido de las masas en general, de la gente. Y en ese sentido el Polo ha dado una gran contribución, pero también es una contribución importante de los aportes, de los análisis de los problemas económicos que vive la ciudad y que vive el país y el departamento, y el Polo siempre ha estado ahí destacándose. Entonces digamos que el Polo es el que le da el influjo a la lucha política de hacerlo distinto a todos los demás sectores. Yo creo que sin el Polo la política en Barranca, en Colombia, sería muy aburrida, porque sería simplemente seguir la política de los sí señores de los señores. O sea, todos los demás son sí señor, señor, ustedes. No, el Polo es no señor, esas cosas no hacen así, y nosotros hemos sido como esa alternativa. Y eso ya nos lleva a replantearnos, a plantearnos esta situación. Creemos que ya llegó la hora de que el Polo gobierne. Yo iba a ir allá. Esa es una cosa. Llegó el momento en que el Polo sea una alternativa, Roberta, ya de gobierno. En el sentido de que con esa radiografía que usted presenta y que para nadie es desconocida, ¿cierto? Pero que es bueno recordarle a la ciudadanía cuáles son los procesos en los que ha estado el Polo.
¿Cuál es entonces la distancia entre ese llegar al poder? ¿Por qué no ha sido tan contundente para que las comunidades digan, es que ese es el partido al que tenemos que apoyar? ¿Cuál ha sido la distancia, la diferencia? Bueno, ¿qué dice Pedro? Hay varias cosas que hay que tener en cuenta esto. Primero, nosotros nos distinguimos, decía Roberto, en la cultura política de hacer una propuesta diferente. Nosotros, lógicamente, no trabajamos en aras del clientelismo del momento. Nosotros no tenemos, ni lo vamos a hacer, el estar ofreciéndole a la gente el sancocho, los 20.000 pesos por el voto, la cultura del cemento, todo eso. Y mucho menos tenemos la posibilidad, ni la haríamos tampoco, de ejercer, como dice el gobierno, el poder del gobierno, para comenzar a repartir las baratijas a la gente y en tal sentido cautivar esos votos. Es una cultura que hay en el país muy tremenda, que se ha denunciado por todos los lados. No ejercemos tampoco presiones violentas sobre las personas para que acudan a votar por nosotros. Estamos en una lucha, como dice, también desigual en este Estado colombiano, de los pesos y los contrapesos de la política. Pero nosotros fundamentalmente hemos venido, como decía Roberto anteriormente, ganando en los espacios públicos con representaciones nuestras, con representaciones del polo. Y lógicamente, decía Roberto, hemos demostrado en ese ejercicio de la política una pulcritud y consideramos que nosotros hoy estamos, como dice, en la posibilidad, como polo o con alianza con otros sectores democráticos en lo programático, de ejecutar un gobierno diferente y esperamos que lógicamente eso lo podamos materializar. ¿Cuál sería la estrategia, Roberto? Bueno, digamos esto, el polo ya se está hablando, el polo no se constituyó para ser un partido que sencillamente deje constancia, movilizaciones y todo, no. El polo se está en la vida política es para ser una alternativa de gobernar y cambiar a Colombia. Creo que vamos a hacer un paso muy importante porque el polo ha tenido un poco de historia, digamos una historia de Bogotá, unas agridulces, otras difíciles. Pero el primer gobierno fue con el PDI, digamos eso, sí, y un poco el polo con Luis Eduardo Garzón, que no hizo propiamente un gobierno con el polo, hizo un gobierno, más bien fue con Ernesto Samper, es decir, con los liberales y con el polo no. El señor Samuel Moreno no hizo un gobierno con el polo, sino que gobernó fue con los señores de la U, de Cambio Radical, y todos sabemos qué es eso sí sabemos que es la maraña de la mermelada, de la corrupción, de todo, y terminó tristemente en eso, y el polo le tocó cargar con con ese costo político. Sí. Aspiramos que con este cuarto congreso, con la unidad que se dio, de que consolidó el ideario de unidad, los criterios del polo gobernativo, nosotros aspiramos que con Clara López hagamos al fin un gobierno del polo auténtico, y eso es lo que ha planteado Clara López. Pero además nos estamos preparando para que en el 2018 Jorge Enrique Robledo sea presidente de la República, y si logramos concitar eso de la unidad del polo y más allá del polo, pues por fin Colombia va a saber lo que es gobernar la izquierda en Colombia. Y aquí en Barranca Bermeja también vamos a empezar ese proceso, vamos a hacer un proceso inicial aquí de acercarnos a ver cuál es la alternativa cercana al polo que pudiera presentarse como alternativa, pero hacia el centenario de Barranca Bermeja seguramente el polo va a gobernar en el puerto petrolero. Bueno, vamos a una pequeña pausa y retornamos un poco segundos. Medcol Limitada, servicio atorneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Empresario, comerciante. En la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja le asesoramos y trabajamos para hacer más fácil su actividad comercial. Visítenos, calle 49 1270. Llámenos al PBX 6020202. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Bueno,
continuamos hablando sobre esta oxigenación, ese replanteamiento del polo democrático en Barranca Bermeja a nivel departamental y nacional, ¿no? Media hora es muy poco tiempo para hablar de tantos temas, pero bueno, aquí vamos avanzando y en la medida de lo que transcurre este año, con miras a las elecciones, pues vamos mirando esos aspectos, porque también es no solamente concentrándose en el tema de quiénes van a ser los candidatos, sino cómo la disciplina de partido y también la cultura desde el polo se refleja para que la gente tenga mayores alternativas, entienda qué tan importante es ese momento de elegir a quiénes lo vamos a hacer y por qué, ¿cierto? Es como ese planteamiento. Viendo el panorama en todos estos aspectos, el polo pareciera que se hubiese equivocado en a quién le delegamos esas confianzas, ¿no? A quienes ustedes les dieron ese poder. En el caso puntual de este último periodo, los cuestionamientos, y sobre todo uno lo ve en las redes sociales donde la gente es muy inquieta, dice, bueno, pero el polo ha mostrado esas cosas, ¿por qué hay unas personas que están, por ejemplo, en el poder representando el polo y no se ciñen a esos lineamientos estructurales de pensamiento, de trabajo colectivo por las comunidades, por todos los temas que ustedes han mencionado, como en el caso puntual del secretario de Medio Ambiente, Henry Parra, que para nadie es un desconocimiento de sus actitudes, no son coherentes con el polo, e incluso secretarios de gobierno que han estado allí, en el caso del mismo concejal Wilmar Vergara, o sea, ha sido muy decepcionante para muchos en el polo, lo han dicho públicamente. Bueno, hay una cosa, ya cuando comienza usted ese tema, a mí me recuerda como buen barranqueño, Roberto, que hemos sido nosotros acá, algunas canciones aquí, sobre todo que nos gusta mucho, la de Silvestre Dangond, ¿no? Sí. Cuidado con Judas. Y entonces es cierto, uno como organización, podría decir uno la otra que se hizo célebre aquí, ¿no? Todo fue a mis espaldas. Todo fue a mis espaldas. En un ejecutivo pasado, como dice usted, le brindaron la confianza al alcalde, le brindaron la confianza al secretario actual de gobierno y las personas polistas y no polistas le brindaron la confianza a Vergara, el concejal. Y nos equivocamos todos frente a eso. Es actitudes de personas que lógicamente consideran, como cuando llegan acá, dentro de la cultura que hay en el país, del transfugismo y todo eso, posiciones personales y no de partido. No el de gobierno, no el de medio ambiente. Correcto. Sí. ¿Eso qué nos hizo a nosotros? Nos hizo a nosotros hacer una reflexión muy seria, que fue una de las discusiones del Congreso, de cómo las localidades teníamos que también crear los comités de avales, que los avales no se podían dar solamente a nivel nacional, sino que tenían que partir de la municipalidad, que había que efectuar unos filtros muy fuertes. Desde el Ejecutivo pasado, después de esa experiencia, algunos compañeros intentaron y generaron alguna discusión sobre eso. Hoy en día nosotros la hemos culminado, basándonos en esas experiencias, y es que hemos constituido un comité de avales con unas resoluciones que tienen que ver con todo cómo va a ser el manejo de los perfiles para ser avalados, con unas actas compromisarias que deben estar entre los candidatos y el polo democrático antes de ser elegidos, donde se someten a la disciplina del partido, al control, pero también debemos hacerlo inclusive, como dice, en registraduría pública, de la posibilidad de que se le retire los avales a las personas que se aíslen, que se distorsionen de la política del polo. En eso nosotros sí consideramos, como usted misma dice, que es necesario hacer ajustes, porque nos estamos quedando con el pecado y sin el género. Sí, señor. ¿Sí? Y entonces nosotros como Polo Democrático Alternativo tenemos una línea, como dice, coherente frente a eso. Hay personas que han usufructado la confianza que le ha dado como polo, se han, como dice, aislado de la propuesta del polo, y es una controversia que tenemos interna frente a eso. De entrada nosotros sí ratificamos la política ambiental y sobre todo lo que tiene que ver de los depósitos de basura, de esa intención de convertirnos a Barranca Bermeja en el basurero de la región. El Polo Democrático Alternativo está en contra de eso y estamos con las luchas que se libren frente a eso. Aprovechando el tema, hubo estos días una citación en la Asamblea Departamental. ¿Qué pasó allí sobre ese tema? Bueno, yo cité a un debate nuevamente sobre el problema de la disposición final de residuos sólidos, los basureros, comúnmente se llama, en todo el departamento, porque sí, la crisis es de todo el departamento. Sí.
El alcalde de Barranca Bermeja y el secretario de Ambiente brillaron por su ausencia. No asistieron, los alcaldes de los demás municipios sí asistieron y quedamos con una honda preocupación. Primero, la CAS denunció que el alcalde de Barranca Bermeja, la administración de Barranca Bermeja, no ha presentado la alternativa de la disposición final de los residuos sólidos de Barranca Bermeja. No lo ha presentado y tiene un compromiso. Y ellos han otorgado licencia a 2 predios, a 2 empresas en 2 predios, que como ustedes saben se ha dado una lucha por el impacto de eso, pero me quedó la gran preocupación que a partir de septiembre, que se cierra el Carrasco, que son 950 toneladas de basura diaria que se recogen en el área metropolitana, la alternativa que están viendo es llevarla a Hierbabuena o llevarla a Anchicayá, los 2 proyectos que están hoy en juicio. Entonces, nosotros acompañamos la demanda, las denuncias que hay en el Tribunal Superior de Cundinamarca respecto a que por medio de un juez se decrete la nulidad de esos proyectos, porque esos proyectos le están haciendo daño a Barranca Bermeja y están beneficiando a unos particulares. Y demandamos del señor alcalde que antes de irse debe definir ese, o si no si lo va, que diga claramente que no lo va a hacer, para que la gente sepa qué es lo que va a ocurrir aquí en Barranca Bermeja con el manejo de sus aguas. Y además quedé muy alarmado respecto a los lisiviados que está ocasionando el antiguo relleno de la Esmeralda, que están aumentando de manera considerable con las precipitaciones, las lluvias que se han presentado, y el grado de contaminación está llegando a que en la Ciénega San Silvestre ya no puede ser útil esa agua. Ese es un problema grave que tenemos, que yo pienso que la gente no la está entendiendo en Barranca Bermeja, y yo digo, Idamis, nos hemos quedado solos, pero bueno, a veces hay que quedarse solo uno con una posición, como me ha ocurrido a mí, como diputado, el único diputado de la oposición del gobierno de Aguilar, he hecho oposición al gobierno de Elkin Bueno, pero también es para señalar esto. Creo que la comunidad, la inmensa mayoría de los barranqueños no han comprendido el daño que eso está ocasionando. Porque cuando se quedaron las cantidades de basura en las calles, en las aceras y todas las cosas, la gente dijo, a mí lo que me importa es que me quiten esa basura y que la lleven donde sea. Pero no se dieron cuenta que la estaban llevando a un lugar donde les va a ocasionar más daño a la salud de ellos, de sus hijos, de las futuras generaciones, porque esos lisiviados llegan a la ciénega y finalmente usted consume el agua que se discurre por esos caños que van de los lisiviados, y entonces el daño nos lo estamos haciendo nosotros. La gente no tiene comprensión de ese problema. Así es. Bueno, pues prácticamente se nos agotó el tiempo, pero siempre las puertas abiertas aquí en este espacio periodístico para ustedes como líderes, como dirigentes del Polo. Mensaje final para sus nuevos procesos en el Polo y ahora pues con esta iniciativa ya con miras al 25 de octubre. Bueno, en primer lugar es decirle a todos los barranqueños, a todos los oyentes, que tengan confianza que en el actual Ejecutivo del Polo, que el Polo Democrático Alternativo después de este Congreso ha reafirmado su compromiso con la defensa de los intereses. Estamos defendiendo el interés de Barranca Bermeja y más aún, hoy, gracias por el espacio, porque parte de ello es que estamos con el Foro Social en la convocatoria al plantón que va a haber este miércoles 24 en defensa del Plan Maestro de la Refinería de Barranca Bermeja, que es un empleo digno para los barranqueños, que es la vida futura de nuestra empresa estatal también, y que además del golpe que nos dieron en la regalía, nos pretenden volver a golpear, que es golpear a los comerciantes, a los pequeños industriales, que es golpear a la comunidad en general. Igualmente ocurre con Fertilizantes Colombianos, con lo que tiene que ver con los compañeros bolqueteros, y sobre todo también está en ese plantón inscrito la defensa de lo ambiental, y como decía Roberto anteriormente, y tú conoces mejor que nadie, es no permitir que nos sigan contaminando las aguas de la Ciénega, pero también que no nos sigan llenando de basura Barranca Bermeja. Que no nos atardicen la refinería, ¿no? Exacto, así. Muchas gracias, Roberto, por su presencia, Pedro. Gracias. Y pues, queridos televidentes, nos vemos en la próxima oportunidad de este espacio periodístico. Se pasó el tiempo volando.
el hecho de que hoy tengamos a Pedro Chaparro como presidente del Polo es una prenda de garantía de adelantar ese proceso de unidad y alternativo en Barranca Bermeja, de consolidar la línea política que ha definido el ideario de unidad del Polo, que fue lo que se consolidó en el 4º Congreso que se realizó en Bogotá, que finalmente terminó uniendo a todo el Polo y que ya tiene unos reflejos claros, como el hecho de que la doctora Clara López nuevamente está repuntando como la opción más importante para la alcaldía del Distrito Capital. Nosotros aspiramos que con este proceso, dándole la oxigenación con estos nuevos representantes, esta nueva dirección, pudiéramos aumentar nuestra participación en el Consejo de Barranca Bermeja, mantener la credencial para la Asamblea Departamental, aumentarla también si es posible, y tener una alternativa para la alcaldía de Barranca Bermeja, bien del Polo o bien en una alianza con sectores que estén dispuestos a hacer un programa en la línea. Porque está mucho más dedicado a unos procesos organizativos de los trabajadores y de nuestra opinión política, poder y unidad popular. Pero somos un convencido de que Barranca Bermeja merece una mejor suerte, que los pobladores de Barranca Bermeja no pueden seguir siendo tratados indignamente como hemos sido, y que es el compromiso de nosotros como barranqueños estar en esa justa causa. Para mirar lo que se va hacia adelante, hay que mirar también un poco pues, los procesos y evaluar condiciones de mejorar, de replantear cosas y de sobre los errores, ¿no? Que muchas veces se cometen, pero también es importante pues recordar el proceso y el avance del Polo. En los últimos años han estado ustedes en el poder, han estado cerca al poder, han podido tener esa posición de decisión. Barranca Bermeja siempre ha sido como de ese corte de pensamiento de izquierda, democrática, llamémoslo así, no sé cómo ustedes lo pueden manejar exactamente el término, pero que han estado al lado de las comunidades, pero han podido incidir en los procesos electorales y de toma de decisiones importantes, ¿cierto? Caso el doctor Edgar Cote Gravino, que recibió el aval de ustedes, el actual alcalde Elkin Bueno Altaona recibió el aval de ustedes en una colectividad con otros partidos, ¿cierto? ¿Cómo les ha ido en esa trayectoria y cómo replantean hoy para poder mejorar más? También teniendo en cuenta de alguna manera que se tuvo unas brechas de credibilidad o de falta de credibilidad en muchas comunidades que sintieron que se cometieron errores. Pero digamos que los partidos, como la vida está hecha de la experiencia, y la experiencia es una acumulación de conocimientos, de aciertos y errores. El Polo ha tenido más aciertos que errores y por supuesto también ha tenido estos errores. Primero quiero precisar, el Polo democrático alternativo no fue el que le dio el aval al doctor, al difunto Edgar Cote. Fue el otrora PDI y fundamentalmente más que el PDI fue Gustavo Petro. Gustavo Petro fue el que directamente le dio el aval a Edgar Cote. Y también del ideario de unidad del Polo que defienda los intereses de Barranca Bermeja y a ver si podemos lograr consolidar, a sacarla de este marasmo en la que desafortunadamente nos ha metido la administración, que afortunadamente ya está para terminar. Bueno, Roberto, Pedro Chaparro pues ha sido un líder muy reconocido en Barranca Bermeja, en los sectores populares, pero es hoy importante pues recordar un poco de esa pequeña bibliografía, hoja de vida, para saber quién hoy asume el liderazgo de esta colectividad en el puerto petrolero. Pedro. Gracias, Idami, por la oportunidad, gracias Enlace a charlas con Darío. Bueno, Pedro Chaparro es un ciudadano de Barranca Bermeja, en primer lugar. Segundo, aquí no solamente nací, sino que me crié, me forjé, aprendí de las luchas de los trabajadores, de las luchas sociales, a lo que debe un ciudadano aportarle a su ciudad, a su región. Ese es el compromiso. He sido un defensor de derechos humanos, he sido un dirigente sindical y desde el nacimiento del Polo he estado, como dice, con el Polo Democrático Alternativo. No había estado ocupando estos cargos, como dice director.
Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Gracias por acompañarnos en este espacio periodístico Charlas con Darío. Hoy con dos importantes líderes de una colectividad que ha ido creciendo y fortaleciendo procesos, pero que también ha tenido sus altibajos, y hoy vamos a hablar de estos procesos con representantes del Polo Democrático en Barrancabermeja y Santander, como es el diputado Roberto Esmalvas Cruz, y con Pedro Chaparro, quien ahora es el presidente de la colectividad. Bienvenidos, señores, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bueno, de amarillito los dos. Claro, el color siempre. El color, ¿de qué significa? A ver, la esperanza del verde, el amarillo es como la alegría, la conjugación. Y la prosperidad. Dice. Bueno, muy bien. A ver, diputado, ¿cómo avanza el partido en Barrancabermeja y Santander con su presencia y hoy, pues, después de esta oportunidad de reoxigenar con un nuevo proceso del Congreso del Polo y las nominaciones a sus cargos, ¿no? Bueno, digamos que el Polo ha hecho una renovación que creo que ha sido importante.